Desde Agenda Bicentenario TV Sur ya estamos con nuestra invitada. Se trata de Carol Ruiz. Ella es comunicadora experta en temas de violencia de la Asociación Civil Calandria. Buenas tardes, bienvenida, Carol. Buenas tardes, Berta. Un abrazo para ti y también para las personas que se han unido. Bienvenida. Bueno, este tema de la violencia, estamos en la segunda ola de la pandemia y nosotros sabemos de que el tema de salud mental es cada vez más complicado. ¿Qué información tienen ustedes a nivel de la Asociación Civil Calandria? Sí, efectivamente, el tema de la violencia no nos ha dejado ni siquiera ahora en pandemia. Cabe recordar, por ejemplo, que en lo que fue el año pasado hemos tenido 145 feminicidios. Este año, a marzo, tenemos 24, lo cual significa que el confinamiento también ha sido un escenario donde las mujeres están viviendo muchísima violencia. Especialmente, cabe recordar que el tema del confinamiento ha hecho que muchas niñas, niños y adolescentes vivan con el agresor y muchas de ellas hayan quedado embarazadas producto de una violación sexual. A febrero de este año tenemos 26 partos de niñas menores de 10 años, siendo el país quien ha triplicado el número, porque si vemos la cifra del 2019 no llegábamos a 5 madres adolescentes menores de 10 años, o niñas adolescentes menores de 10 años. Qué lamentable, ¿no? Qué lamentable, y pareciera, como dices, que solo es el Perú, con estas cifras alarmantes, producto de un confinamiento que ni siquiera ha tenido, ¿no es cierto?, buenos resultados, como decía el señor Vizcarra, el que se fue, y que tristemente nos ha dejado secuelas. ¿Cómo se puede, cómo se debería trabajar idealmente? Porque a veces siento que el ministerio correspondiente no está a la altura de estos problemas, viendo la forma de contrarrestar, de disminuir estas cifras. Ahora que enfrentamos segunda ola, 24 feminicidios, estamos entrando recién al tercer mes del año. Así es, efectivamente. Creo que todavía falta muchísimo camino que recorrer para lograr la igualdad de género en nuestro país. Esta igualdad de género que se traduce en la igualdad de derechos para varones y mujeres, en la igualdad de responsabilidades, donde varones y mujeres nos comprometamos a hacer lo mismo en el espacio de la casa, de la familia, en el espacio laboral, en el espacio de la sociedad, pero también supone una igualdad en las oportunidades tanto para varones y mujeres. Más allá de las medidas de confinamiento y todo lo demás, creo que es muy importante recordar que la médula espinal de esta sociedad son las familias, y son las familias donde no debemos seguir reproduciendo esos modelos desiguales que lo único que hacen es exacerbar, tolerar y naturalizar la violencia en los espacios familiares. Ahora, en el tema de, por ejemplo, cuando hablas de igualdad de género, en el aspecto laboral, hemos experimentado la cantidad de falta de trabajo, y la gran mayoría son mujeres. Recordemos que hay muchas mujeres que son las que sostienen económicamente, porque a veces son madres solteras, ¿no? Una serie de situaciones. ¿Cómo están viendo ustedes? Efectivamente, la informalidad, por ejemplo, afecta a hombres y mujeres casi por igual, pero solo el 39.6% de las mujeres cuentan con un empleo asalariado. Si vemos esas mismas cifras en los varones alcanzan casi el 52% de varones con empleo asalariado. Además, es importante recordar que si es que ponemos a un hombre y a una mujer en el mismo empleo, con el mismo sueldo, las mujeres van a ganar 0,72 céntimos, mientras que el varón por ese mismo trabajo va a ganar un sol. Esa desigualdad, ese ejercicio nos permite ver esa desigualdad laboral, ¿no? Donde las mujeres reciben menos por el mismo empleo, donde las mujeres además tienen una sobrecarga laboral con el tema de las labores domésticas, y hay que agregar a eso el tema del cuidado de otras. ¿Cuántas mujeres han tenido que dejar sus casas para cuidar a su mamá, de repente a la tía enferma, o de repente a algún familiar, o de repente tienen en casa a menores que hay que cuidarlos? Entonces es bien importante tener en cuenta cómo esta situación de la pandemia ha hecho que muchas mujeres pierdan sus empleos, pero también muchas mujeres
estén en condiciones laborales distintas a los varones, lo cual agrava más la situación de desigualdad en nuestro país. Entonces, la ley de igualdad de género no se está cumpliendo. Bueno, tiene ya buenos años, ¿no? Es decir, en sus objetivos, porque es cierto, si vamos a ver a las trabajadoras de limpieza de distintas municipalidades, son mayormente mujeres. Y lo que acabas de decir, Carol, es cierto. Las mujeres, a pesar, felizmente, ¿no? Hoy en día, cierto, siempre es una bendición tener un puesto de trabajo. Ojalá algún día con un nivel económico que se merezca, al igual que un varón, pero ellas a la vez primero dejan sus labores en casa hechas o terminan su trabajo en laboral y llegan a casa y siguen trabajando en las labores domésticas. Es decir, las labores se triplican para la mujer. Efectivamente, se triplica y hay que entender también, además hay que agregar a eso que más del 29%, 31.2% de las mujeres son jefas de hogar en nuestro país. Entonces, son mujeres trabajando para el cuidado de sus hijos e hijas, son mujeres además sobreviviendo a esta crisis laboral, a esta crisis social, pero además son mujeres que cuidan a otras personas. Y eso es bien importante ver porque las personas que más están pendientes, por ejemplo, ahora de las personas que contraen el virus del COVID, son las mujeres, incluso le llevan comida, quienes están en la primera línea de batalla de este país, también ayudando y cuidando a los enfermos en los hospitales, en las clínicas y en los centros de salud a nivel nacional, son mayoritariamente mujeres. El MINSA hace poco dio una cifra de verdad bien importante porque las mujeres nos tenemos que sentir muy orgullosas de lo que hemos logrado y casi el 49% de las que están al frente de la batalla para el COVID son mujeres a nivel de profesionales y a nivel asistencial somos casi el 75% de mujeres trabajando frente a esta pandemia. Entonces, es bien interesante cómo a pesar de esos indicadores, a pesar de la presencia de la mujer en diferentes espacios, siguen habiendo situaciones de desigualdad que se expresan en diferentes campos y que lamentablemente ha hecho que muchas mujeres incluso vivan situaciones de violencia, a pesar de todo esto, vivan situaciones de desempleo o subempleadas, vivan situaciones de recarga laboral por el tema del trabajo doméstico no remunerado, que es bien importante recordarlo, y además hay que agregar a esto las cifras, por ejemplo, de mujeres desaparecidas el año pasado, y llegamos a más de 5.000 mujeres desaparecidas el año pasado. De estas, 3.835 fueron niñas y adolescentes, y adicionalmente de estas más de 5.000 desaparecidas, 34 mujeres terminaron víctimas de feminicidio en nuestro país. Entonces, es importante recordar el papel, el rol importante que cubren las mujeres, pero también es importante recordar al Estado, al gobierno peruano, que es necesario asegurar y garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres. Claro que sí, pero también en algunos casos hay que ser autocríticas, ¿no? Hay mujeres que incentivan el machismo y eso hay que saberlo reconocer y superar, porque es cierto, venimos pues de una cultura machista. Recordemos que venimos todavía desde el patriarcado y esta situación, estos complejos que de a poco se van a ir superando, pero ya estamos no sé cuántas décadas, y si no, recordemos desde cuándo la mujer en el Perú tiene derecho a votar, es decir, a elegir o ir a un sufragio, ¿no? Son desde 1950 y tantos, si no recuerdo exactamente. 62 años del voto femenino en el país. Entonces, esto tiene que de a poco ir cambiando, pero nosotras también debemos ayudar a contribuir a ello. No estamos aquí incentivando las mujeres arriba, las mujeres son las mejores. Cierto que varón-mujer nos complementamos, pero también yo creo que hay una labor importante que deben cumplir los decisores. Hablamos desde el gobierno central, los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, que tienen sus competencias, Carol.
Efectivamente, y algo que tú has dicho que es bien cierto, mira, el último AENDES, que es esta encuesta que ve el tema del desarrollo social, habla de que casi el 56%, perdón, de las personas que fueron encuestadas en aquel momento piensa que la mujer debe dejar atrás sus sueños, sus metas personales para cuidar a su familia, por ejemplo. El 47% opina que está bien que se le golpee o se le castigue físicamente a las mujeres si es que no hacen algo en el bien de su familia o por no hacer caso a la pareja o al compañero, ¿no? Y es importante estas cifras porque esos índices de la tolerancia a la violencia no solo responden los varones, sino también las mujeres. Mujeres que muchas veces crían a varones y mujeres con esos mismos moldes que claramente están ya hace muchísimo tiempo desfasados y que lo único que hacen es reproducir escenarios machistas, escenarios no democráticos, escenarios no discriminadores, perdón, dentro de la familia, y esos mismos moldes hacen de que muchas veces se reproduzca la violencia y que lo veamos de forma natural. O sea, ¿cuántos niños, en vez de decirle, no llores, que pareces mujercita, no le hemos dicho, aprende a sentir, aprende a llorar? O sea, hay que generar esas relaciones de escucha, de relacionamiento entre varones y mujeres, pero también es muy importante que más allá de enseñarle a las niñas y a las adolescentes que identifiquen situaciones de violencia o situaciones de riesgo de violencia, es mucho más importante enseñarle a los niños y a los adolescentes varones a respetar a las mujeres y que la violencia no es un medio para construir más grande este país. La violencia es un sentido que no debería estar en nuestras familias y creo que ahí radica la importancia de promover una convivencia democrática y no discriminadora en las familias. Muy bien, una convivencia democrática y no discriminadora. Amables televidentes, que debemos tener en cuenta. ¿Algo más, Carol, en esta entrevista? ¿Algo más Sí, que simplemente puntualizar? quería agregar, por favor, y eso es algo que desde Calandia estamos haciendo mucho hincapié ahora que ya se vienen las elecciones también, que Sí, miremos cuáles son esas agendas que están quedando pendientes para las mujeres, para disminuir la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar en nuestro país. Miremos las propuestas de trabajo de los candidatos y candidatas y veamos cuál es la propuesta realmente está garantizando que disminuyamos los índices de violencia, los índices de discriminación, cuál de estos está trabajando o tiene una propuesta que trabaje esencialmente por los derechos de las personas. Y votemos bien, porque esta es una gran oportunidad para poder avanzar al bicentenario con buen paso y disminuir esas cifras de desigualdad. cierto. Yo, viendo las propuestas de los candidatos presidencial a las elecciones presidenciales, no he visto propuestas en estos temas, menos los candidatos al Congreso aquí en Cusco. Así que allí tenemos mucho que los ciudadanos, las ciudadanas, tener más ¿no? atención, hacer el seguimiento y averiguar, ¿no? Cuánto les importa este tema, ¿no? Evitar la violencia, una sociedad democrática donde la familia es la cédula fundamental. Muchas gracias, Carol Ruiz. Ella es Gracias. comunicadora, experta en temas de comunicación de la Asociación Civil Calandria, por esta comunicación en la plataforma. Estaremos en Muchas gracias. comunicación siempre. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Amables televidentes, hoy hemos averiguado muchas cifras alarmantes en estos temas de mujeres desaparecidas en la primera ola, en la segunda ola, y sobre todo adolescentes. Y hasta la fecha, como nos decía nuestra entrevistada, se habla de 24 feminicidios en este año. Lamentable, lamentable, amables televidentes. Vamos a cambiar de tema.